Dios les bendiga a todos, un cordial saludo a los que nos están escuchando. Mi nombre es Jonathan Fernández, su amigo Jonathan Fernández, y es un placer para mí estar con ustedes nuevamente. Damos toda la gloria al Señor, a quien le pertenece. Este es nuestro espacio, un llamado a despertar. Necesitamos despertar en los tiempos en los que estamos viviendo. Necesitamos que con el toque de Dios podamos reaccionar, con su palabra podamos despertar a la realidad y ver las cosas tal y como son, porque así pues se está viviendo un tiempo difícil y es algo que no podemos tapar con la mano, ¿verdad? Como decir, tapar el sol con un dedo. Todas las cosas se están manifestando, se están cumpliendo como Dios dice, y es necesario que despertemos a nuestra realidad y empecemos a marchar hacia adelante, no rindiéndonos, no echándonos para atrás. No somos de los que retrocedemos, somos aquellos cristianos que tenemos que seguir en pie de lucha sin importar las situaciones o las condiciones en las que estemos viviendo en este tiempo. Bendiciones a nuestro hermano Eliezer Carmona, Ministerio Entre Té y Palabra, y a todos los colaboradores, hermanos que predican la palabra del Señor por el medio del Ministerio Entre Té y Palabra. Así que vamos a comenzar a dar lectura a la palabra del Señor y vamos a ir al libro de Job capítulo 7. Luego vamos al libro de Santiago capítulo 5. Y vamos a estar hablando de un tema eh, bien importante, que es el estado emocional. Estado emocional es lo que vamos a estar hablando, y vamos a tocar un poquito de lo que es el estado emocional, porque hay muchas emociones envueltas en estos tiempos. Hay muchas cosas ocurriendo porque como somos humanos tenemos emociones y las emociones nos traicionan, y debemos conocer eh, en la Biblia en donde se marcan estas situaciones donde el estado emocional se puede convertir en el enemigo de nosotros los hombres. Y aún así Dios conoce en nuestro estado emocional, Dios conoce cómo podemos librarnos de eso, y Dios sabe, a veces permite que entremos en estos estados emocionales porque algo bueno Dios tiene que sacar de nosotros. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra, Señor mío. Permíteme expresarme según como tú me has dado tu palabra, Dios mío, Señor. Te pido, Dios, que seas tú, Espíritu Santo, que tengas el control de esto, Dios mío, y que seas tú quien nos ministre, quien nos hable, quien nos predique. Padre, que todo aquel que escuche, Señor mío, tu palabra, que escuche lo que estamos hablando, pueda, Dios mío, Señor Padre, recapacitar, pueda entender que tú le llamas, que tú le hablas y que para bien nos habla, Señor mío, y que tú esperas de nosotros, Señor Padre, que reaccionemos cuando tú nos hablas, Señor. Te pido por toda alma, Señor mío, que necesita de ti en esta hora, toda alma que está perdida. Si hay alguien que está escuchando y no te tiene Jesús en su vida, yo te pido que pueda reconocerte como Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a dar comienzo en el libro de Job. Estaba indeciso si empezar por Santiago, pero vamos a empezar por el libro de Job y terminamos con el libro de Santiago, capítulo 5. Y dice la palabra del Señor en Job, capítulo 7, donde dice el tema, ¿verdad?, que tiene la Biblia en este capítulo 7. Job argumenta contra Dios. Muchos conocen la historia de Job. Yo no me cansaría de leer este libro, de mi favorito en toda la Biblia. Y, y todavía hay mucho, yo tengo mucho que aprender de este libro. Es un libro que tiene demasiado por enseñar, para enseñar. Y, y es necesario, yo les recomiendo que lo lean con mucha cautela, con mucha paciencia, y que le pidan al Señor sabiduría cuando lean estos libros de Job, este libro de Job, ¿verdad? O libros semejantes a este. A los que son nuevos les recomiendo siempre que lean los Evangelios de Jesucristo y que se congreguen en una iglesia y que tengan a un pastor o a una buena persona que los guíe. No tiene que ser, ¿verdad?, que esté en una iglesia, que tenga un pastor. Puede ser que lo inviten a una célula donde hay un ministro, un siervo de Dios, que esté lleno del Espíritu Santo, y usted puede empezar por ahí a coger esas clases bíblicas y a reunirse con esos hermanitos, y con el fin de que se pueda reunir después en su iglesia, en las iglesias de ellos, y empezar a perseverar.
Así que, pues, como dice la palabra del Señor en Job capítulo 7, empezando el versículo 1, vamos a leer este capítulo 7. No es toda la vida humana una lucha. Estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente para que se entienda bien, ¿verdad? Y claramente lo que acontece a Job en este escenario. Y para las personas que no se congregan, no van a la iglesia, pues puedan entender mejor, ¿verdad? Nueva Traducción Viviente dice, no es toda la vida humana una lucha. Nuestra vida es como la de un jornalero, como la de un trabajador que anhela estar bajo la sombra, como la de un sirviente que espera cobrar su sueldo. Alabado sea el nombre del Señor. A mí también me ha tocado vivir meses en vano, largas y pesadas noches de miseria. Tumbado en la cama, pienso, ¿cuándo llegará la mañana? Pero la noche se alarga y doy vueltas hasta el amanecer. Mi cuerpo está cubierto de gusanos y de costras. Se me abre la piel y supura pus. Mis días pasan más rápido que la lanzadera de un telar y terminan sin esperanza. Oh, Dios, recuerda que mi vida es apenas un suspiro y nunca más volveré a ser feliz. Ahora me ves, pero no será por mucho tiempo. Me buscarás, pero ya no, ya me habré ido. Así como las nubes se disipan y se desvanecen, los que mueren ya no volverán. Se han ido de su hogar para siempre y jamás volverán a verlos. No puedo evitar hablar, debo expresar mi angustia. Mi alma, llena de amargura, debe quejarse. ¿Soy yo un monstruo marino o un dragón para que me pongas bajo custodia? Pienso, mi cama me dará consuelo y el sueño aliviará mi sufrimiento. Pero entonces me destrozas con sueños, Santo Dios Padre, y me aterras con visiones. Preferiría estar estrangulado, mejor morir que sufrir así. Odio mi vida y no quiero seguir viviendo, Santo Dios Padre. O déjame en paz durante los pocos días que me queden, o que me quedan. ¿Qué son los seres humanos para que nos des tanta importancia, para que pienses tanto en nosotros? Pues no, nos examinas cada mañana y nos pruebas a cada momento. ¿Por qué no me dejas en paz? Al menos el tiempo suficiente para poder tragar. Si he pecado, si he pecado, ¿qué te he hecho? Oh vigilante de toda la humanidad, ¿por qué me haces tú blanco? ¿Acaso te soy una carga? ¿Por qué mejor no me perdonas mis pecados y me quitas la culpa? Pues pronto me acostaré en el polvo y allí moriré. Cuando me busque, me habré ido. Wow. Yo leí esto varias veces y quiero compartir con ustedes lo que acabo de leer. Usted lo puede seguir leyendo en Reina Valera, como a usted le guste. Leímos en la traducción, nueva traducción viviente. Y miran cómo expresa la nueva traducción viviente claramente lo que Job está pasando después de que Dios permite que Satanás lo toque. Y así queda Job con una enfermedad en su piel, en su cuerpo. La Biblia no dice qué tipo de enfermedad era, pero al parecer como se describe era una enfermedad en su piel, en todo su cuerpo. Usted puede leer anteriormente en los capítulos que están anterior a este y Job se describe como que él se rascaba mucho, que tenía que echarse cenizas porque ellos conocían, ¿verdad? Los tratamientos naturales que habían, no había los tratamientos que tenemos nosotros hoy para este tipo de problemas de piel o cosas semejantes a esta, pero ellos pues acudían a los remedios naturales y él se echaba ceniza, se arrascaba con un tiesto, dice la Biblia, cuando usted lee la historia de Job. Es una historia bien impresionante, llena de misterios y llena de revelaciones de futuro, de presente y del pasado, de todos los tiempos. Un libro que está lleno de mucha sabiduría de Dios y yo les recomiendo leerlo. Y quiero que usted se enfoque conmigo en lo que
pues ya presentamos como tema que es el estado emocional. ¿Y qué es un estado emocional? Pues ya muchos conocen lo que es un estado emocional, pero para los que necesitan ser guiados un poco o refrescar su memoria de lo que es un estado emocional es el conjunto de sentimientos y estado de ánimo que experimenta una persona. Por ejemplo, el amor, miedo, ira, confianza, alegría, depresión, ansiedad, estrés. Y todo esto se manifiesta en nosotros los humanos naturalmente. Pero también se puede manifestar todas estas emociones eh, por algo espiritual. En el caso de Job, pues Satanás, que es un ser espiritual, que Dios le permite que le acontezca esto, porque Dios está probando a Job y Dios le está probando a Satanás, al enemigo de nuestras almas, que Job puede vencer la situación y puede seguir adelante con toda la humanidad que representa a Job, porque somos humanos. Dios está dejándonos una enseñanza de que nosotros, aunque somos humanos, que nosotros, aunque tengamos un estado emocional, sea de amor o sea de lo que pues, manifestemos, ¿verdad? Que nosotros podemos sobrellevar cualquier situación siempre y cuando nosotros entendamos que Dios está consciente de lo que estamos viviendo, o sea, que Dios está en nuestra vida, que podemos hablar con Dios y que Dios nos puede ayudar. ¿Cuántos adoran su nombre? Claramente Job se está expresando de esta manera en un estado emocional crítico. No sé si hay alguien conmigo que pueda entender lo que Dios nos quiere hablar. Y hay personas, cristianos o no cristianos, que pueden entrar en estados emocionales críticos. Y vemos cómo Job se expresa porque está pasando por una situación de enfermedad en donde prácticamente no puede descansar en las noches, en donde la Biblia dice y leímos ahí claramente donde su piel se le estaba abriendo la piel, le sulfuraba la piel, el cuerpo humano de él sulfuraba, o sea, le botaba pus. No podía dormir en las noches, no podía descansar y por lo que él está expresando, esto ocurrió por un largo tiempo. No sé si alguien puede adorar el nombre del Señor. Pero nunca salió de la boca de Job maldecir a Dios como su mujer, ¿verdad? Que maldijo a Dios y le dijo, ¿por qué no maldices a Dios de una vez y te mueres? Esa fue la reacción de su esposa, la cual pues perdió la vida como la de sus hijos también se perdieron ahí, la vida de ellos. Pero sin embargo, Job se mantuvo, aún en su humanidad, él tiene que apelar a Dios, porque nosotros somos humanos y no se puede esperar que nosotros en un momento de desespero no le preguntemos a Dios por qué. Y ese es el caso de Job. Dice que en el tema que da Reina Valera, dice Job apela, o sea, Job eh, cuestiona a Dios, o, ¿verdad? O Job le está interrogando a Dios. Está haciéndole preguntas a Dios y está hablando con Dios. Dice que él ya no puede callarse porque su estado emocional no se lo permite. La condición en la que Job está, según lo explica la Biblia, no le permite a él simplemente quedarse en silencio. Y tenemos que tener cuidado cuando vemos a un hermano, una hermanita o a alguien que está pasando por una situación de mucho dolor, una separación física, un problema de enfermedad. Tenemos que ser solidarios y tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para nosotros poder consolar esas almas y a esas personas que están en esa angustia. ¿Cuántos pueden adorar su nombre? No podemos ser muy rápidos ni muy juiciosos en lo que le está ocurriendo a una persona porque no sabemos lo que Dios está permitiendo. En el caso de Job, ni Job mismo sabía que Dios lo estaba probando. Cuando usted lee el libro de Job, usted puede entender que Job no sabía qué era lo que estaba pasando. Por eso él, en el versículo 21, aquí en el capítulo 7, ¿por qué mejor no perdonas mis pecados y me quitas la culpa? Ve que está pensando él mismo que está en pecado. Dios nunca dijo que Job estaba en pecado, sin embargo Dios dice al principio que Job era un hombre justo delante de él. ¿Cuántos pueden adorar su nombre? Que como Job no había ninguno.
El mismo Dios lo describe como un hombre que era fiel a Dios, que Job hacía sacrificios a Dios, hacía sacrificios para que Dios perdonara el pecado de sus hijos. Tenía la abundancia que tenía porque Dios le tenía un cerco, Dios lo tenía bendecido y prácticamente cuando usted lee al principio, eso fue lo que Dios hizo. Le probó a Satanás, a nuestro enemigo, que aunque él tenía un cerco, pues Dios se lo quitaba, y aunque Dios le quitaba ese cerco de protección, Job podía seguir adelante, que Job podía vencer como humano. Porque mientras tengamos a Dios en nuestra vida, mientras tú y yo tengamos a Dios en nuestra vida, mientras caminemos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, mientras nosotros reconozcamos que Dios es nuestro Creador y que nunca nosotros maldigamos el nombre de Dios, sin embargo, podemos seguir adelante con nuestra prueba y vencer. Mientras hagamos eso, nosotros estaremos bien, como terminó Job al final de esta historia. Usted puede leer hasta el final y se dará cuenta que ni era como él estaba expresándose aquí. Ya él pensaba que era su final, ya él pensaba que se iba a morir porque en el estado que él estaba era muy crítico. Su estado emocional era muy crítico, al punto de que se menciona el alma en este asunto. Asimismo dice David, ¿verdad? Cuando dice, ¿por qué te abates de mí, oh alma mía? ¿Verdad? Y por qué su alma se está batiendo dentro de él. Porque el alma es donde están nuestras emociones. El alma es la que realmente siente y padece. Porque este cuerpo es solamente como decir lo que se ve por fuera, es como decir el cover que se le pone al alma para que nosotros podamos estar en el ámbito terrenal y podamos vivir en la tierra, en el planeta Tierra como humanos, pero realmente después de la vida el alma queda viva y el alma sigue pensando, el alma puede oler, el alma puede sentir dolor, el alma puede alegrarse, el alma puede amar, el alma puede odiar. ¿Cuántos pueden adorar su nombre? Esa es el alma de nosotros, la cual pues se menciona en la Biblia muchas veces y nuestro estado emocional depende o se centra en nuestra alma y del alma se expresa en nuestra humanidad afuera en la carne, porque eso depende de la relación que verdaderamente tengamos con Dios o cómo estemos con el Señor o qué estilo de vida tengamos. Y hay personas que con una situación como esta no aguantaría mucho. Miren cómo se expresa Job mismo, ¿verdad? Eh, Vamos a leer nuevamente un poquito antes de terminar. Mis días pasan más rápido que la lanzadera de un telar y terminan sin esperanza. Oh Dios, recuerda que mi vida es apenas un suspiro y nunca más volveré a ser feliz. Este es el versículo 7 del capítulo 7 de Job. Ahora me ves, pero no será por mucho tiempo. Me buscarás, pero ya me habré ido. Así como las nubes se disipan y se desvanecen, los que mueren ya no volverán. Se han ido de su hogar para siempre y jamás volverán a verlos. No puedo evitar hablar, escuche bien. Debo expresar mi angustia. Mi alma llena de amargura debe quejarse. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Ahí usted ve que en el alma hay una expresión de emoción en Job que dice, mi alma llena de amargura debe quejarse. Porque hasta en lo profundo de él, que es el alma verdaderamente es la que expresa ese dolor carnal que está teniendo, esa prueba que Job está pasando en su carne, en donde está enfermo, en donde su piel se le abre la piel, le sulfura, está lastimado, tiene que rascarse, no puede dormir en las noches, tiene pesadillas, tiene sueños, revelaciones que Dios le da o Dios no sabemos porque Él no explica con exactitud qué es lo que estaba soñando, pero sabemos que en las noches Él se aterraba y dice pues que era Dios que le daba esos sueños. Y así pues quizás muchos están pasando pruebas, así quizás muchos están en una situación crítica, en un estado emocional crítico en donde tienes que pensar o yo tengo que pensar
que Dios está consciente de eso, que Dios está viendo desde arriba la situación, que Dios no está ajeno a esta situación que se vive día a día. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Y que esto es algo momentáneo, que esto es algo pasajero mientras mantengamos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Porque si Dios nos está probando la fe y la fe nos falta, pues el proceso se puede alargar, el proceso se puede poner más difícil, porque Dios de alguna manera o de otra, aunque a usted no le parezca así, Dios tiene su forma de enseñarnos a crecer. Dios tiene su forma de enseñarnos que Él es Dios, que Él puede hacer como Él quiere y cuando quiere y como sea, y que nosotros tenemos que conocer que Él es el Dios Todopoderoso y que mientras nosotros confiemos en Él, tendremos éxito al final de todo. Y esa es la enseñanza principal de lo que estamos leyendo, que no podemos pensar que estas cosas no nos pueden ocurrir a nosotros porque estamos en las manos de Dios o porque estamos perseverando. No, aquí claramente la Biblia expresa en el libro de Job que una situación crítica como esta nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros, sea que nosotros habramos hecho algo mal para que un mal nos caiga a nosotros encima, o sea que Dios permita, como en el caso de Job, que seamos probados. De cualquier manera o de cualquier forma, Dios va a estar en el asunto, porque Dios es perdonador de pecados, porque Dios nos ama y Dios no quiere que ninguna alma se pierda. Por tanto, si nosotros reconocemos a Dios, que Él puede librarnos de cualquier situación y de que Él está consciente de lo que estamos viviendo, pues nosotros tendremos éxito al final de todo. Así tuvo Job éxito. Cuando usted lee el final de esta historia de Job, usted va a ver la bendición grande que tuvo Job al final de todo esto y cómo verdaderamente termina la historia de Job. Tremendo. Se los recomiendo que lean todo el libro. Vamos al libro de Santiago capítulo 5 para terminar. Y ahí nosotros vamos a tener lo que yo le llamo unas herramientas, alabado sea el nombre del Señor, unas herramientas que nos van a ayudar a nosotros a poder lidiar con estos estados emocionales, los cuales todos estamos expuestos, todos podemos entrar en ellos y todos los podemos vivir, cristianos o no cristianos. Santiago capítulo 5 y vamos a leer versículo 10 al 11 primero. Y dice la palabra del Señor: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción, escuche bien, y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Cuántos pueden adorar su nombre? Versículo 13 y 15. Versículo 13 al 15. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Escuche bien, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Estos son estados emocionales de nosotros y nosotros pues podemos hacer distintas cosas en el medio de estos estados emocionales. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Como bien le dije, estos estados emocionales, estas cosas que llegan a nuestras vidas, puede ser por consecuencia de nuestros pecados, pero también puede ser que Dios nos esté probando. Y si usted no tiene discernimiento para saber de cuál de las dos cosas fue que llegó esto, ¿verdad? Lo que acontezca a la persona o a usted, pues usted simplemente no asuma, ore y pida a Dios discernimiento para que Dios revele cuál es la verdadera situación en la persona que está pasando la prueba ¿verdad? O su situación, como sea que haya llegado. Lo importante es reconocer a Dios en todo momento. Lo importante aquí es no perder nuestra fe. Lo importante aquí es aprender a usar las herramientas que les acabo de dar, que están en Santiago. Que aprendamos a orar, que aprendamos a confiar en el Señor en fe, que no pensemos que como estamos en una situación crítica o en un estado emocional crítico,
que no vamos a salir de eso, no. Nuestra fe tiene que estar puesta en que Dios sabe, porque Dios tiene ojos, tiene oídos, y Él puede ver, puede escuchar. Y Dios conoce mejor que tú y que yo qué se siente sufrir, qué se siente padecer en la carne, en el cuerpo, como Jesús tuvo que llevarse todo ese pecado tuyo y mío. Todas esas enfermedades las tuvo que clavárselas en el cuerpo, allí en la cruz del Calvario. Toda esta suciedad humana la tuvo que llevar allí, toda esa condenación humana, todo eso, él tuvo que cargar con eso. Eso es pesadísimo, hermano. Para que Dios siendo santo pudiera llevar todo eso en su cuerpo a la cruz del Calvario, para deshacer todo eso y darnos vida en abundancia, darnos libertad a nuestra alma, porque Él lo que redimió fue nuestra alma, sabiendo que el alma que no reconozca a Jesús como Señor y Salvador no tendrá un buen fin. Pero todo aquel que lo acepte como Señor y Salvador, todo aquel que reconozca que Jesús es el Señor, todo aquel que reconozca que la salvación viene de Él, que a Él le podemos pedir perdón y Él nos perdona pecados y arrepentirnos de nuestra vida pecaminosa y que hay esperanza en Él, pues todo aquel que confiese con su boca que Jesucristo es el Señor y que Dios el Padre lo levantó de los muertos, ese será salvo. Alabado sea el nombre del Señor. Y esa es la palabra del Señor y esa es la palabra para ti que me estás escuchando. Si no tienes a Cristo en tu vida o si te has apartado del camino, yo te recomiendo y te exhorto, porque no soy consejero, pero soy siervo de Dios, que te acerques a Él. Así que con muchas ansias, con mucho anhelo, le pediremos al Señor por ti y por tu alma, para que te puedas reconciliar a Él y puedas buscarle el más. Así que estos son los últimos tiempos. Hay un llamado a despertar. Iglesia necesita despertar y los que están perdidos necesitan reconocer que Jesús es el único que los puede salvar. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Un abrazo, un saludo a todos los que nos escuchan y hasta la próxima. Nos veremos en la próxima parte de nosotros. Amén.